¿Está la economía estadounidense entrando en una deflación? Este va a ser el tema central del video del día de hoy. Antes de entrar a ver los gráficos y la presentación que preparé para ustedes, quiero explicarles primero unos conceptos básicos para que puedan entender todo el video en sí y su hilación. Cuando el nivel de precios aumenta de forma persistente, estamos hablando de una inflación. Creo que este es el concepto más conocido por ustedes de todos los que voy a mencionar el día de hoy. Cuando el nivel de precios disminuye persistentemente, hablamos de deflación. ¿Qué significa eso? Que la inflación es un aumento consistente a lo largo del tiempo del IPC y la deflación es lo contrario, es una caída de precios consistente a lo largo del tiempo del IPC también. Pero no te preocupes si es que no sabes qué es el IPC, lo voy a hablar al final. ¿Por qué son un problema tanto la inflación y la deflación para una economía, sobre todo la estadounidense, que es la primera potencia a nivel mundial? Por 4 cosas principalmente. Redistribuyen el ingreso, redistribuyen la riqueza, disminuyen el PBI real y el empleo y desvían los recursos de la producción. ¿Qué significa todo esto? Al redistribuir el ingreso, es decir, la gente de clase media se vuelve más pobre y los pobres más pobres. Redistribuyen la riqueza. ¿Qué significa eso? Que los ricos se vuelven más ricos, algunos ricos pierden su riqueza, quiebran sus empresas y otras personas ven una oportunidad de hacer negocios y emprendimiento. Y estos dos que hice, disminución del PBI real, el empleo y desvían los recursos de la producción, es una ineficiencia de todas las empresas que ofrecen un producto. Es básicamente la oferta que quiere abastecer la demanda. Y obviamente la demanda se ve afectada porque se vuelven más pobres y no pueden comprar dichos precios. ¿Qué es el M2? Creo que este es el concepto que menos has escuchado a nivel macroeconómico. Es una medida oficial de dinero en los Estados Unidos, pero el M2 básicamente ¿qué es? Son estos puntos que he puesto acá. Es el dinero circulante, es los cheques de viajero, las cuentas de cheques, los depósitos a plazo fijo, que creo que ese es el concepto que más familiarizado vas a estar en esto del M2. Tenemos también los depósitos de ahorro, los fondos de inversión en el mercado de dinero y otros depósitos. Y por último, ¿qué es el IPC? Es el índice de precios al consumidor, como puedes ver allá. Conforman la canasta básica. ¿Pero qué es la canasta básica? Básicamente es la vivienda, el transporte, alimentos y bebidas, atención médica, etc. Todo esto lo he sacado de Macroeconomía para Pearson. La información que yo te brindo a ti no es una información que yo haya buscado de cualquier página de internet que se me ocurrió poner el concepto y te lo estoy plasmando acá. La información que yo quiero que tú interiorices y seas un inversor profesional es a través de fuentes fidedignas. O sea, Pearson es una empresa a nivel internacional y que tiene muchos años en el mercado ofreciendo libros que generan valor agregado a nivel económico, finanzas e inversiones. Luego de haberte explicado esto, vayamos a profundidad, ahora sí, a ver los datos macroeconómicos americanos. Vamos. Como les expliqué en la pizarra, les di los conceptos básicos para que puedan entender toda esta presentación que he hecho, bastante sencilla. He puesto gráficos, básicamente, y un título. ¿Está la economía estadounidense en riesgo de deflación? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Si pasamos a la primera presentación, la inflación y su reversión es como lo he titulado. Si bien la inflación ha sido la norma reciente, es esencial reconocer que puede ocurrir lo contrario cuando los precios comienzan a contraerse. La Gran Depresión sirve como un ejemplo histórico, donde se produjo una caída de hasta el 30% de todos los precios, es decir, el índice de precios al consumidor, o más conocido como el IPC. Breves casos de deflación también se han visto en los últimos tiempos, como por ejemplo el año 2008 y 2015.
Y acá podemos ver el gráfico a detalle, en el cual está acá desde el año 1923 hasta el 2023, es decir, un periodo de tiempo de 100 años. En el año 28 hasta el año 32, 33, podemos ver que ocurrió la mayor deflación en los Estados Unidos, y esto fue debido a la Gran Depresión. De ahí tuvimos en el año 38, 39, en el año 49, después de los años 50, y recientemente en el 2008, que es bastante conocido por el tema de las hipotecas subprime y todo el sistema inmobiliario colapsó a nivel de Estados Unidos, y la quiebra de Lehman Brothers. Y en el 2015 algo bastante pequeño, pero también a considerar. Si analizamos ahora el gráfico, pero la tasa de inflación se mantiene al 3%, que es lo que está acá, que fueron los últimos datos dados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, liderada por Jerome Powell. Es una cifra relativamente alta según los estándares históricos, como pueden ver el dado acá. Sin embargo, algunos expertos del mercado sostienen que puede seguir una deflación, una tendencia que a menudo se observa después de importantes picos de inflación, y acá lo pueden ver acá. En el año 26-27 hubieron picos de inflación hasta el 5% más o menos, como pueden ver acá, y luego hubo un periodo deflacionista que fue durante el año 28, 29, 30, volvió a subir un poco la inflación por debajo del 2%, y luego tuvo una caída deflacionaria hasta menos 10, menos 11 en el año 32, 33, para luego volver a subir. Acá en el año casi 38 subió el PBI casi hasta el 6%, y luego volvió a caer. Y así sucesivamente podemos ver a lo largo del tiempo. Entre el año 43, 44 tuvieron picos de inflación hasta el 14%, y luego hubo una caída deflacionista hasta el 0%. En el año 48 llegó hasta el 20% y hubo una caída deflacionista hasta el menos 2, menos 3%. Luego, pasado casi en el año 53 hubo hasta el 8, 9%, y luego también tuvo otra caída significativa a nivel de precios, que es lo que es la deflación, hasta menos 1, menos 0,5. Entonces, la comparativa entre este gráfico y este básicamente te está diciendo, estos son los periodos deflacionistas, pero tuvieron una previa inflación para ocurrir ello. ¿Y qué es lo que te dice acá en el año 2023? Que hemos tenido periodos inflacionistas, 2021, 2022, que hemos llegado hasta niveles del 9%, y ahora estamos viendo que está cayendo paulatinamente hasta llegar al 3% más o menos, que son los últimos datos, y podría seguir cayendo, y todo este 2024, lo que no dice este gráfico y lo dice la historia, es de que podría tener un descenso significativo, como en los años 20, 30, 40, hasta los años 50. Acá he puesto un gráfico que habla de lo que es el maíz y el trigo, los precios que se cotizan en el CBOT, que es la bolsa de Chicago, para todo lo que son las materias primas. Los precios del maíz han experimentado una caída del 30%, como pueden ver acá, y los precios del trigo han bajado hasta un 50% desde mayo del 2022, como pueden ver acá. Tanto el trigo como el maíz, que es el gráfico de color azul, y el trigo, el gráfico de color naranja, amarillo, más o menos. Estos cultivos básicos, que constituyen una parte sustancial de la ingesta calórica mundial, contribuyen a impulsar la inflación en 2022, pero ahora están contribuyendo a su caída. Este indicador es un movimiento bastante importante en la industria agrícola americana, ya que el maíz es uno de los principales cultivos norteamericanos, y también Estados Unidos es la primera potencia productora de maíz.
Y las cifras que nos ha dado el USDA en el 2023 ha sido de 15.341.595 bushel. Y tú te dirás, ¿qué es un bushel? El bushel es la medida por el cual miden varios productos agrícolas como el maíz, la soja, el trigo, etcétera. Es como decir la medida que tiene el petróleo. No se mide en metros cúbicos ni en kilos, sino se mide por barril, tanto el West Texas como el petróleo Brent, que es el petróleo europeo, que siempre se cotiza por encima del West Texas. Si nos vamos acá ahora, estamos hablando del M2, que es lo que les mencioné en la pizarra. El M2 vendría a ser los depósitos en efectivo, las cuentas de cheque, los fondos de inversión, los depósitos a plazo fijo, los depósitos de ahorro, es decir, casi abarca el M1, que son el efectivo y los cheques de viajeros, y abarca lo demás que mencioné en la pizarra, que todo eso en su conjunto es el M2. Si vemos acá, el aumento de la oferta monetaria durante la pandemia de COVID-19 contribuyó significativamente a la inflación actual, es decir, la del año 2023. El aumento del M2, como pueden ver acá, el más sustancial en 70 años, ha aumentado la inflación al 9%, que fue lo que vivimos en el año 2021-2022. Los patrones históricos trazan paralelismos con sucesos similares ocurridos en la década del 70. Sin embargo, la oferta monetaria se está contrayendo bruscamente, por primera vez desde la década de 1930. Esta contracción ha generado preocupaciones sobre la deflación, donde los precios de los artículos cotidianos podrían potencialmente disminuir. A pesar de una reciente caída de la oferta monetaria, esta sigue siendo superior a los niveles previos de la pandemia. Una revisión podría indicar otra ola de inflación. Por el contrario, una caída por debajo de la tendencia puede sugerir una inflación entrante. Y acá podemos ver que la tendencia es la curva que ven acá en puntiaguda o intermitente. ¿Y qué es lo que te dice básicamente? Que si se sitúa por encima de la tendencia, estamos en una economía inflacionista. Pero si baja, ya podemos interpretarlo como una deflación. Y acá pueden ver una diferencia que la ponen en líneas azules, donde acá estamos situados en el 2023 con un 3%, pero si sigue bajando, podríamos ya decir que Estados Unidos está entrando en una deflación. Y eso es mucho más grave que la inflación, porque reduce la productividad, la oferta que quiere abastecer a la demanda se vuelve más pobre para poder comprar los productos, hay una caída de los precios, como dije en el concepto de deflación, y por lo cual es mucho más difícil a un país poder salir de una deflación que de una inflación, porque es mucho más sencillo. Tú puedes recortar los tipos de interés, puedes aumentar en este caso los tipos de interés para frenar la inflación, o sea, es decir, enfriarla y no calentarlo. Por último, este gráfico te habla del petróleo, como puedes ver acá, los precios del petróleo y la economía estadounidense. Los precios del petróleo se han desplomado un 40% desde junio del 2022, debido a la disminución de la demanda. En 2021 el auge de la demanda hizo subir los precios, pero hoy domina una importante desaceleración de la demanda debido a los conflictos militares que todos conocemos, problemas en la cadena de abastecimiento a nivel mundial. Estados Unidos es el que aporta el 20% de la demanda mundial de petróleo, seguido por China, que más o menos está en el 16%, India es el tercero que ronda el 4 o 5%, Rusia el 4%, Japón el 4%, Arabia Saudita el 3%, Brasil igual el 3%, al igual que Corea del Sur, Canadá está un 2%, igual Alemania en un 2%. Entonces, cuando Estados Unidos y China entran en momentos de inflación o deflación, como dicen, afectan a la economía mundial, ya que estos dos gigantes,
representan el 36% del consumo del petróleo a nivel mundial. Y ellos son los que marcan la pauta de los precios también. Por último, las conclusiones. Podríamos comprender la dinámica del mercado desde los precios de los activos hasta la inflación y las preocupaciones sobre una posible deflación. Es crucial para los inversores que naveguen por el complejo panorama financiero. La interacción de diversos factores como los precios agrícolas, que hemos visto, el maíz, el trigo, la dinámica de la oferta monetaria, la demanda del petróleo, requiere vigilancia y una adaptabilidad. A medida que los mercados continúan evolucionando, hay que mantenerse siempre informado sobre las dinámicas de estos fundamentales para poder tomar decisiones de inversión de manera informada. Obviamente todo esto que te acabo de presentar acá no son proyecciones que hacen empresas de investigación de renombre a nivel mundial. Todo esto que yo les estoy enseñando acá son informes que yo compro especializados que me cuestan bastantes dólares de manera mensual porque son suscripciones anuales. Pero creo que vale la pena traer a colación todos estos temas para que ustedes puedan saber qué es lo que está pasando realmente con la economía norteamericana y puedan tomar una inversión de forma sabia, ser un inversor inteligente, como decía Benjamin Graham, que era el maestro de Warren Buffett. Creo que todo el mundo conoce a Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos. Les recomiendo, ya para acabar el video, infórmense, lean, no se dejen llevar por los youtubers, por las tendencias o por las noticias sensacionalistas, sino hagan una investigación exhaustiva para que puedan tener una inversión eficiente y que les pueda generar grandes retornos sobre su capital invertido. Si te gustó esta información, sígueme en redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Los espero para en otra oportunidad. Chao, chao.